Estamos de regreso con ustedes y me da mucho gusto recibir esta mañana a Pablo Medel. Él es escritor, pero también es profesor, pero también es pues, un apasionado de la literatura. Así, ¿verdad? Tal cual. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Pablo, hoy vienes a presentarnos una novela muy especial, pero antes de eso sí me gustaría que te conozcan un poquito. ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde soy? Yo creo que por mi acento... Es que ya está fácil. No es complicado. Yo nací en Madrid y llegué aquí en 2015, hace ya tiempo, y ya estoy felizmente residiendo ya aquí en Puebla. Perfecto. Y me dedico a dar clases en diferentes universidades, una que está muy cerquita de aquí de los estudios y otra que está en Cholula. Y bueno, escribir, que es lo que me dedico, y hacer talleres de escritura. Y bueno, es intentar vivir mejor. En mi caso es intentar vivir de las palabras y con las palabras, que ese es el... Ok, esta que nos vienes a presentar es tu tercera novela, ¿no? Ya anteriormente, pues tienes otras novelas, tienes poemarios también y muchos otros atributos. Pablo, Mushuk es una novela muy especial. Se sitúa en uno de los estados más ricos en recursos naturales que tiene México, más ricos en cultura también, en donde hay una diversidad importantísima. Pues sí. Nos vamos a Chiapas. Ajá. Bueno, te fuiste a Chiapas. O sea, sí he ido, pero no fui a escribir. Entonces, platícanos, ¿de qué se trata Mushuk? Me fui, pues tuve la suerte de poder vivir en Comitán, en la fronterita con Guatemala. Sí. Porque parte de mi familia ya también es de Comitán. Tuve la suerte de hacer esa inmersión, ¿no? Que era lo que quería. Y el tema es que en esos meses tenía pendiente escribir una novela sobre una parte de México. Ya conozco este México, me interesaba conocer el otro México un poquito más a fondo. Y surgió de repente la idea de decir, de todo lo que hay aquí, todas las diferencias, que me interesa muchísimo la forma de hablar, por ejemplo, lo del voseo, ¿no? Vos, Pablo, vení. Y yo, de repente la comida, las historias. Y en el tema histórico me dieron una información que me llamó mucho la atención de los años 90 y dije, espérate. Y entonces empecé a reconstruir y a proponer una posible historia de un personaje que desaparece, lo están buscando, hay muchos que están pendientes, pero justo es el recorrido durante todo el año 1993, y la novela termina en un momento que todo el mundo conoce, que es el 1 de enero de 1994. Entonces, en esa enclave, en Comitán, y con lo que está pasando en la selva lacandona, lo que hago es ir antes. No me quedo en la parte, no es un ensayo, no es política, sino simplemente recrear una historia, una posible historia de muchos personajes en ese momento, mientras está ocurriendo lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Quién es el personaje principal? Más bien, ¿quién es el que desaparece? ¿Por qué desaparece? El que desaparece, esa es la pregunta que se intenta contestar en la novela. ¿Por qué desaparece? Porque desaparece de una forma misteriosa, es un marimbero, la marimba es el elemento fundamental, y de repente, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Porque no cuadra mucho que haya desaparecido. Y hay muchos personajes, es una novela coral, se cuenta desde muchos puntos de vista, y la idea era, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, toda esa investigación, a la par que vamos siguiendo y vamos conociendo a los personajes, pues van apareciendo referencias históricas que mucha gente conoce y otra gente igual no conoce, porque me ha pasado en las clases con las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones de repente les tenía que explicar yo quién era Salinas de Gortari, quién era el Tratado de Libre Comercio, quién era Colosio. Y ahí es donde nosotros sentimos que la edad ya la tenemos toda, ¿verdad? Entonces, bueno, algo así. Tienes mucha razón. La verdad es que esa década en Chiapas fue sumamente importante y marcó definitivamente la historia del Estado y de muchas cosas en el país. Ahora, qué interesante es ver precisamente qué sucede en esta frontera, porque sí, o sea, es frontera. Sí. Y entonces se permiten muchas cosas también
en esa franja del Estado, Pues ¿cierto? sí, de hecho, justo en esa época, paralelamente a la historia de los personajes, que es lo importante, por ejemplo, desaparece el Chapo Guzmán en esa época, ¿no? Claro. Y siempre ponemos el foco en la frontera del norte, por razones evidentes, No, pero la pero frontera la sur. frontera sur, y no me voy a aquella época, me puedo ir ahora mismo, que es realmente una frontera delicada. Pero más allá de eso, no todo es lo histórico, lo político, sino es el contexto. Lo que me interesaba era reproducir y poder recrear las historias de esos personajes, que son varios. Pero, por ejemplo, una que está siguiendo los pasos de Rosario Castellanos, que es Wow. como el lugar, ¿no? Porque en esa época yo me fasciné leyendo Balún Canán de Rosario Castellanos, que era precisamente pues Comitán, ¿no? Y digo, estoy viviendo en el lugar donde... y otros, entonces, en ese sentido sí que se van, que es como interesante poder, aprovechando ese momento, que es muy interesante, centrarme en, bueno, cómo era la vida entonces, cómo era cómo se relacionaban, toda esa mezcla que hay, incluso de idiomas, ¿no? Porque de las lenguas mayas, por ejemplo, el tojolabal, que es la que se sigue hablando ahí, se escucha, Claro. la señora de los chinculguajes te habla y te dice algo en tojolabal y tú, ah, mira qué bien. Y el título, de hecho, es una palabra en tojolabal que adaptaron al hablado comiteco, ¿no? Que es mushuk, que es ombligo, que es el origen. De alguna forma fue el origen de algo, pero fue muy interesante, la verdad, y fue un proceso muy bonito poder estar ahí. Y a mí me gusta que eso que tú tuviste que estar en el lugar para poder recrear esta historia y entonces eso me parece que nos va a llevar de la mano, que nos va a poner en el sitio, que nuestra mente va a poder crear las imágenes y eso es lo maravilloso de la literatura y de cualquier expresión artística, jugar Pues sí. con nuestras emociones y pensamientos también. ¿Por qué habría que leer Mushuk? Porque habría que leer en general, porque creo, Bueno, sí. creo y aprovecho porque creo que se vive mejor si una persona lee. Pero por supuesto. Y en este caso, bueno, creo que es una historia que les va a sorprender, es muy interesante. Es un tema en el que yo no me posiciono, cuento las historias y luego de lo interesante es que bueno, tú tienes ahí las herramientas y tú reconstruye y a ver qué es lo que ocurre, porque la realidad es muy compleja y México es muy complejo, evidentemente. Sí, digo, ya te habrás dado cuenta que cada estado tiene lo suyo, ¿verdad? Cada estado tiene lo suyo. Y de hecho se mencionan bastantes cosas de Puebla. Que hay relaciones de Puebla y uno de los personajes, los hijos, están viviendo en Puebla. Perfecto. Bueno. ¿Y por qué? Y en ese sentido, porque creo que apoyar este tipo o sea, apoyar la literatura y que siga existiendo y que sigamos pudiendo escribir libros. Que te sigan publicando, ¿no? Que me sigan publicando, que sigan comprando libros, pero sobre todo que sigan leyendo, que creo que esa es la clave y lo que va a hacer que... Y lo que hace la diferencia siempre, Pablo. Pues esa sí, es nuestra realidad. ¿El sábado tienes la presentación? Sí, el sábado 15. Este sábado 15 a las 7 de la tarde en la librería Abedul, en la de Ceresotla, no la de San Andrés, en Cholula. Bueno, sí, San Andrés. Cholula. Es que San Andrés Cholula abarca demasiado, ¿no? Sí, yo sé. Estamos en San Andrés Cholula ahora también. Esto es San Andrés Cholula. No saliste de tu Cholula, sigues en No tu Cholula. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con gracias. nosotros. No se pierdan la presentación si tiene oportunidad en librería Abedul este sábado 15 a las 7. Mushuk, vale mucho la pena leer y está muy fácil de leer además. Ya nos echamos unas horitas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Mitali.